Imaginen estar parados en la base de dos torres colosales, sintiendo la magnitud de su presencia, cada una perforando los cielos con una determinación inquebrantable. Pueden imaginarse mirando hacia arriba, 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 hasta que les duela el cuello y los edificios parezcan tocar las nubes. Es una vista que desafía la imaginación. Esa era la impresionante realidad de las Torres Gemelas, un símbolo de la ambición humana y la audacia arquitectónica, reflejando la luz del sol como faros de progreso. Pero, ¿cómo surgieron estos gigantes de la Tierra? ¿Qué procesos y esfuerzos se necesitaron para erigir estas maravillas? ¿Qué secretos e historias se esconden entre su acero y vidrio? Cada soldadura y panel de vidrio tiene una historia que contar. La historia de las Torres Gemelas es más que solo concreto y acero. Es una epopeya de ingeniería y diseño. Es una historia de sueños, desafíos y el espíritu inquebrantable de la innovación. Los trabajadores y arquitectos compartieron una visión que parecía inalcanzable. Es una historia que nos remonta a una época en la que lo imposible parecía posible, y el cielo no era el límite, era solo el comienzo de una nueva era. Acompáñenos en un viaje en el tiempo para descubrir la fascinante construcción de las Torres Gemelas, desde sus cimientos hasta su culminación, explorando los secretos y curiosidades que las convirtieron en un capítulo inolvidable en la historia de la arquitectura. Cada plano y cada tornillo tiene su propia historia. Desde la chispa inicial de una idea hasta el último tornillo apretado, cada paso fue un testimonio de la dedicación y el esfuerzo humano. Descubriremos las historias detrás de estas estructuras icónicas, escuchando a aquellos que las hicieron posibles y recordando su legado perdurable. Antes de que se levantara una sola viga o se instalara un panel de vidrio, las Torres Gemelas existían solo en la mente de los visionarios. Eran sueños plasmados en papel, ideas que esperaban ser transformadas en realidad. Todo comenzó con una visión audaz: crear una ciudad dentro de una ciudad en el corazón del Bajo Manhattan. Un lugar que no solo redefiniría el horizonte de Nueva York, sino que también simbolizaría la ambición y el ingenio humano. El arquitecto Minoru Yamasaki recibió la tarea de hacer realidad este sueño. Con su talento y creatividad, se embarcó en una misión que cambiaría la historia de la arquitectura. Imaginó dos torres elevadas, elegantes y modernas, un testimonio del poder y el progreso de Estados Unidos. Estas torres no solo serían edificios, sino íconos de una era. Los primeros bocetos de Yamasaki revelan la evolución de sus ideas. Cada trazo y cada línea en sus dibujos contaban una historia de innovación y determinación. Experimentó con diferentes alturas, formas y disposiciones para las torres. Cada diseño era una exploración de lo posible, un paso más hacia la realización de su visión. Consideró factores como la resistencia al viento, la penetración de la luz y, por supuesto, el impacto estético general. Cada detalle fue meticulosamente analizado para asegurar que las torres fueran tanto funcionales como hermosas. El proceso de diseño fue una danza delicada entre la practicidad y el arte, una búsqueda constante del equilibrio perfecto. Cada decisión tomada era un paso hacia la creación de un ícono arquitectónico. Pero diseñar estructuras tan masivas presentaba desafíos sin precedentes. Los ingenieros y arquitectos tuvieron que enfrentarse a problemas nunca antes vistos. ¿Cómo se crean edificios tan altos que parecen desafiar la gravedad? ¿Cómo se asegura que cada componente funcione en perfecta armonía? ¿Cómo se garantiza su estabilidad frente a los fuertes vientos y otros factores ambientales? Estas preguntas eran cruciales para el éxito del proyecto. Las respuestas a estas preguntas requerirían una ingeniería innovadora y un toque de genialidad. Solo con la combinación de ciencia, arte y determinación se podría lograr lo imposible. Anclar las Torres Gemelas no fue tarea fácil. Requirió soluciones innovadoras y una planificación meticulosa. La base tenía que ser lo suficientemente sólida como para soportar el inmenso peso de las torres, que se elevarían más que cualquier edificio anterior. Tuvimos que cavar profundamente en la roca madre de Manhattan, creando una base sólida que pudiera soportar las fuerzas de la naturaleza y las presiones de la vida urbana. Se empleó la técnica del muro pantalla, un método que consistía en crear una barrera impermeable para mantener a raya el río Hudson mientras excavaban el sitio. Este fue un enfoque innovador en ese momento y esencial para el éxito del proyecto.
El trabajo de cimentación fue solo el comienzo. Cada paso del proceso de construcción requería precisión y coordinación, asegurando que cada componente encajara perfectamente en su lugar. El viaje desde la roca madre hasta el horizonte fue tanto sobre la destreza de la ingeniería como sobre la determinación humana. Con la base en su lugar, las torres gemelas comenzaron a elevarse, sus esqueletos de acero tomando forma lentamente contra el horizonte de Nueva York. Esta fase de la construcción fue una maravilla de la ingeniería moderna y el trabajo en equipo. Trabajar en la estructura de acero era como armar un rompecabezas gigante, pieza por pieza. Cada viga de acero se levantaba cuidadosamente en su lugar, asegurada con pernos y soldaduras. Fue un trabajo duro, pero había una sensación de orgullo al ver crecer las torres cada día. La construcción de la estructura de acero requería no solo fuerza física, sino también una coordinación precisa. Los trabajadores tenían que asegurarse de que cada viga estuviera perfectamente alineada, creando una estructura estable y resistente. El esqueleto de las torres era un testimonio de la habilidad y dedicación de los equipos de construcción. Recuerdo la camaradería entre los trabajadores. Todos estábamos juntos en esto, enfrentando los desafíos y celebrando los hitos. Era más que un trabajo, era parte de la historia en proceso. A medida que los esqueletos de acero alcanzaban más altura, la visión de las torres gemelas comenzó a materializarse, marcando un hito importante en el viaje del concepto a la realidad. Cada día, los trabajadores se acercaban más a completar una obra maestra que cambiaría el horizonte de Nueva York para siempre. La dedicación y el esfuerzo invertidos en cada paso del proceso eran evidentes, y la emoción crecía con cada nivel añadido. La construcción de las torres gemelas no solo fue un logro de ingeniería, sino también un símbolo de lo que se puede lograr con visión y trabajo en equipo. La estructura de acero se convirtió en un faro de esperanza y progreso, un testimonio del ingenio humano y la capacidad de superar desafíos monumentales. El restaurante Windows on the World era más que una simple experiencia gastronómica, era un destino en sí mismo. Se convirtió en un símbolo de lujo y sofisticación, encaramado en lo alto de la bulliciosa ciudad de Nueva York. Imagínese cenar con una vista que se extiende por kilómetros, viendo toda la ciudad extendida debajo de usted, como un mapa vivo. Fue una experiencia incomparable, tanto arquitectónica como socialmente. De hecho, no era solo la comida lo que atraía a la gente, era el ambiente, la sensación de estar en la cima del mundo literalmente, con vistas impresionantes. El diseño del restaurante tenía que complementar la grandeza de su ubicación. Cada detalle fue meticulosamente planeado para mejorar la experiencia general de los visitantes. Windows on the World se convirtió en un destino de visita obligada, un lugar donde se creaban recuerdos con el telón de fondo del horizonte de Nueva York, inolvidable para todos. Los ascensores de las Torres Gemelas eran maravillas de la ingeniería, diseñados para transportar a miles de personas de forma rápida y eficiente. El desafío era crear un sistema que pudiera manejar el inmenso tráfico diario. Tuvimos que innovar y pensar fuera de la caja para que funcionara. Estos ascensores no eran solo funcionales, eran un testimonio del ingenio humano y el avance tecnológico. Implementamos un sistema de vestíbulo en el cielo, que permitía que los ascensores expresos llegaran a ciertos pisos, reduciendo los tiempos de espera y la congestión. Fue bastante revolucionario en ese momento. Los ascensores simbolizaban la naturaleza con visión de futuro de todo el proyecto, traspasando los límites de lo posible. Era un rompecabezas complejo, pero verlo cobrar vida fue increíblemente gratificante. Sabíamos que éramos parte de algo histórico. Construir las Torres Gemelas no se trataba solo de superar los desafíos de ingeniería. También era una carrera contra el tiempo. Cubrir la construcción fue emocionante. Había una sensación palpable de urgencia, un impulso por completar las torres a tiempo. Todos los días, cientos de trabajadores lo daban todo, sabiendo que cada segundo contaba. Los medios de comunicación estaban constantemente llenos de actualizaciones. Era una historia de ambición, determinación y pura fuerza de voluntad. La presión era inmensa, pero también lo era la dedicación de todos los involucrados. Al informar sobre esta tarea monumental, pude ver el orgullo y el esfuerzo implacable que se dedicó a cada ladrillo colocado, a cada viga asegurada. Fue realmente inspirador. La carrera contra el tiempo fue un testimonio de la resiliencia humana y el espíritu inquebrantable para lograr lo extraordinario.
El mirador de las Torres Gemelas ofrecía una de las vistas más impresionantes de la ciudad de Nueva York. Era un lugar donde visitantes de todo el mundo podían maravillarse con el paisaje urbano. De pie en la plataforma, podía sentir el pulso de la ciudad debajo. Era como estar en la cima del mundo, un testimonio del ingenio y la ambición humanos. Las Torres Gemelas eran más que simples edificios, eran símbolos de progreso y modernidad. Su diseño fue innovador, traspasando los límites de lo que era arquitectónicamente posible en ese momento. Se erigieron como un faro de innovación y un testimonio del poder de la creatividad humana. Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 cambiaron el mundo para siempre. Cubrir las secuelas fue uno de los momentos más desafiantes de mi carrera. Las torres, que alguna vez fueron símbolos de esperanza y progreso, se convirtieron en un conmovedor recordatorio de la pérdida y la resiliencia. A pesar de su trágico final, el espíritu de las Torres Gemelas perdura. Siguen inspirándonos y recordándonos las alturas que podemos alcanzar cuando nos unimos. Su legado sigue vivo en el corazón de la ciudad de Nueva York y en los corazones de las personas de todo el mundo. No olviden suscribirse, compartir y darle like a este video.